Romanos 1, 16 y 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias por este día, gracias por la nueva semana, gracias por tu misericordia, fidelidad, amor. Santo sea tu nombre, Señor. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Padre, te damos gracias por la salvación, gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien llevó la culpa por nuestro pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que hoy seas supliendo mi debilidad, poniendo tus palabras en mi boca, edificándonos, exhortándonos, consolándonos, ayudándonos a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. Padre, te damos gracias y en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Los dos versículos que acabamos de leer en esta carta, en la carta a los Romanos, del capítulo 1, versículos 16 y 17, podemos decir que son el tema que el apóstol Pablo desarrolla a lo largo de la carta. Esos dos versículos son el propósito central de la carta. Esos dos versículos presentan cómo Dios solamente puede justificarnos, atribuirnos su justicia por medio de la fe. El hombre solo puede heredar la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, quien llevó la culpa por nuestro pecado. Y ese es el tema de la carta. Esos dos versículos son la proposición del apóstol que va a desarrollar. ¿Y cómo comienza a hacerlo? De los versículos 1 al 15 hay un saludo y una introducción. Los versículos que acabamos de leer, 16 y 17, son el tema. Del 18 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 20, muestra toda la pecaminosidad del hombre, al punto que dice: no hay justo ni aún uno. En el capítulo 1 se refiere de manera especial a los gentiles, a todos aquellos que no somos judíos, y en el capítulo 2 hasta el 3:8 habla al pueblo judío de su pecaminosidad. De los versículos 3:21 hasta el final del capítulo 5 muestra su argumento central de cómo Jesucristo llevó la culpa por nuestro pecado y satisfizo las demandas justas de Dios. Capítulos, esos son versículos 3:21 al final del capítulo 5. El capítulo 6 al 8 muestran cómo el resultado de esa justificación es la santificación. Al punto de que en el capítulo 8 dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Con qué propósito? Que seamos cada día más y más conformes a la imagen de nuestro Salvador. El capítulo 9 habla de la elección incondicional del Señor. 10 y 11 de manera especial al pueblo de Israel. Y del 12 al 16 es la parte práctica de la carta. Del capítulo 1 al 11 es doctrinal. Del 12 al 16 es la parte práctica. Decía Martín Lutero que la carta de los Romanos es el tema central del Nuevo Testamento. Juan Calvino decía acerca de ella que la carta a los Romanos abre las puertas para comprender verdades profundas a lo largo de la palabra de Dios. Tyndale
el famoso traductor, decía que cada cristiano debería de tratar de memorizar la carta completa. Es una carta bella, hermosa, muy especial. Donald Grey Barnhouse, no sé si lo pronuncié bien, no sé, algunos lo habrán escuchado mentar. Él decía que el efecto en la carta a los romanos es como cuando un niño que muchas veces no sabe o siempre no sabe lo que contiene, las vitaminas que tiene la leche materna y todos los nutrientes, la carta a los romanos hace lo mismo en los creyentes. Nos ayuda a crecer, no nos damos cuenta, pero va haciendo y va generando el efecto. Nos ayuda a crecer espiritualmente, a ser más conformes a la imagen del Salvador. La porción que leímos comienza con una frase muy singular y quizás un poco difícil o desconcertante, porque la iglesia en Roma era una iglesia que el apóstol no conocía en persona, donde muchos de sus miembros no lo conocían físicamente. Y es particular que el apóstol comience diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Lo que quiero tratar de hacer en este mensaje es mostrarles dos enunciados de por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio, a pesar de que había recibido muchas burlas, a pesar de que lo habían tildado de loco, de palabrero, de charlatán. Lo que quiero tratar de contestar es por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio, sabiendo que muchas veces estuvo en prisión por ese motivo, fue azotado. Bien, y quizás, si crees que nunca, para muchos de nosotros será difícil reconocer de que nos podemos llegar a avergonzar o de que nos hemos avergonzado del evangelio, solamente quiero que te hagas esta pregunta, que recuerdes quizás las muchas veces en las que has tenido la oportunidad de compartir tu fe y no lo has hecho. Si quizás piensas que no te avergüenzas del evangelio, pregúntate si ya le has compartido entonces, como Dios manda, a tiempo y a destiempo, si ya le has compartido entonces a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de estudio, a los vecinos, a los amigos, quizás a algunos familiares. Si quizás crees que no te avergüenzas del evangelio, podrás recordar, incluso el apóstol Pedro, el principal de los 12, negó al Señor 3 veces. Y posteriormente, si han leído la carta a los Gálatas, recordarán que en la iglesia de Antioquía, el apóstol Pedro, cuando llegaron los judaizantes, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Que él se retraía y se apartaba, y tuvo Pablo que reprenderlo delante de todos. Entonces lo que quiero es animarte, mostrarte esos dos enunciados de cómo Pablo no se avergonzaba del evangelio y que podamos apropiarnos de ellos y de la misma manera cumplir esa gran comisión. En la escuela dominical, el pastor David nos lo recordaba. Si existimos como iglesia es para la gloria de Dios, para alcanzar a los perdidos y edificar a los santos. La misión de la iglesia es alcanzar a los perdidos. Su visión es la edificación del pueblo de Dios. Es nuestro trabajo. Muchos de nosotros quizás no compartimos como deberíamos porque pensamos que no tenemos la suficiente sabiduría, el suficiente conocimiento, o quizás nos falta dolor por las almas que se pierden, o el carácter para hacerlo con denuedo. Pero pídele a Dios que supla tu debilidad, porque ese es el propósito. En el catecismo de Westminster, en el catecismo menor, las dos
los dos enunciados, de los cuales quiero que nos apropiemos, que están en el texto, es que Pablo no se avergonzaba porque el Evangelio glorifica a Dios llevando a hombres al conocimiento del Salvador. Ese es el primero. El Evangelio glorifica a Dios en el hecho de que lleva a los hombres, esa es la parte nuestra, lleva a los hombres al conocimiento del Salvador. Y en segundo lugar, el Evangelio glorifica a Dios porque revela su carácter justo. Ya vamos a... Bien. Pablo comienza diciendo en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Sé que la mayoría saben, pero no está de más repetirlo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Evangelio qué es? Son buenas noticias, son buenas nuevas. En la antigüedad, cuando el emperador tenía una buena noticia que comunicar, utilizaba un heraldo, y el heraldo, para anunciar estas buenas noticias, comenzaba con esa palabra. Evangelión, evangelio, que quiere decir buena noticia, y podía anunciar, por ejemplo, que el emperador había tenido un hijo. El evangelio son buenas noticias, pero como lo hace el apóstol Pablo en la carta, para mostrarnos esa buena noticia, primero nos da la mala noticia. La mala noticia es que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos apartados de Dios por nuestro pecado, ya sea de pensamiento, palabra o acción. Si nos miramos a la luz de la ley de Dios, hemos quebrantado cada uno de sus mandamientos, con nuestras mentiras, fornicaciones o adulterios, ya sean de pensamiento, con nuestro robo, con nuestra idolatría. Entonces todos estamos bajo la ira de Dios. La buena noticia, ¿cuál es? De que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y tomó el lugar que nosotros merecíamos en esa cruz. La consecuencia de nuestro pecado es la muerte, y Él murió en nuestro lugar en esa cruz, para que si nos arrepentimos de corazón y ponemos toda nuestra confianza en Él, quien es Dios, y en su obra, quien murió por nuestro pecado, Él nos perdona y nos da vida eterna. El acta de decretos que había en contra nuestra ha sido cancelada y clavada en la cruz. Y es un regalo que solo recibimos por medio de la fe. Dios vino al mundo, se hizo hombre, vivió una vida santa y justa, padeció, murió en la cruz, al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, y ha de venir pronto a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el Evangelio. Vamos con el enunciado 1. El Evangelio glorifica a Dios porque cuando lo comunicamos, llevamos el mensaje a los perdidos. Porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios. Es la palabra, sé que algunos la saben también, para poder es dinamis, de la que extraemos nuestra palabra para dinamita. Es el poder explosivo del Dios omnipotente. Es el poder del Dios que todo lo puede, para el cual no hay nada difícil, no hay nada que no pueda hacer. Es el poder de Dios, del Dios que lo único que no puede hacer es ir en contra de su naturaleza, en contra de alguna de sus perfecciones.
Es el poder del Dios que creó todo por su palabra, lo visible y lo invisible. Es el poder del Dios que gobierna todas las cosas y las sostiene. Es el poder del Dios que controla todo. Es el poder del Dios que de unos huesos secos ha hecho a su pueblo y está haciendo a su pueblo. Es el poder del Dios que cambia corazones de piedra en corazones de carne, cambia el pensamiento y la conducta de la persona más rebelde. Cambió el pensamiento y la conducta de uno de los más grandes perseguidores de la iglesia del primer siglo y lo convirtió en el mayor misionero de la historia. Es el poder del Dios. Es el poder del Dios que puede cambiar a la persona más terrible como el endemoniado gadareno. Man, no hay por qué avergonzarnos. Si queremos hacerle un bien a alguien o a esta sociedad, compártele el Evangelio. Lleva a personas al conocimiento del Salvador. No es la psicología, no es ninguna clase de ayuda secular. Ellos van a culpar a tus circunstancias, a tu genética, a tus antepasados. El problema del hombre está en su pecado. El problema del hombre está en el corazón. Entonces, no te avergüences. El Evangelio es poder de Dios. Y sigue diciendo el apóstol, es poder de Dios para salvación. Habla de liberación, de rescate. ¿Liberación o rescate de qué? Mira el versículo siguiente al texto que estamos desarrollando. Mira el versículo 18. ¿Salvación de qué? De la ira de Dios. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Otro versículo, 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Quieres ver una imagen? Está en Isaías 63. Una imagen, es para que no te avergüences, para que te animes a compartir esas buenas nuevas a tiempo y a destiempo. Recuerda que a Dios, en el texto que leyó el pastor ahora, en el intermedio de los himnos, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo recuerdan, 1 Corintios 1:21. Y mira una imagen, Isaías 63. Dios volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. El Señor volverá a juzgar.
Así como en el diluvio, gran tribulación, donde habrá pestes, guerras, hambre. Y tú has sido llamado, si has recibido a Jesucristo y lo reconoces como tu Señor y Salvador, has sido llamado a comunicar esas buenas nuevas, a no avergonzarte, a ser diligente. El Señor, donde sea que te haya puesto, en tu trabajo, estudio, en el vecindario, te ha llamado es a compartir las buenas nuevas. Pídele a Dios que te dé dolor por esas almas que van a pasar por ese día de la ira. Versículo 16, ahí mismo en Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree, como en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira que ese cree está en tiempo presente, es un presente continuo, no es una acción del pasado, es un estilo de vida. Para que todo aquel que en él cree. La fe salvífica. Si realmente tienes fe salvífica, ha movido todo tu ser, tu mente, tus emociones y tu voluntad. Una persona que tiene fe salvífica sabe cuál es su condición delante de un Dios santo y justo, una condición de pecado. Sabe que ha hecho Dios para salvarlo de una condenación eterna. Sabe que Dios ha tomado el lugar que merecías en esa cruz. Una persona que tiene fe salvífica se constriñe de corazón como el publicano. Sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Entonces involucra la mente, involucra las emociones porque se duele en su corazón y al mismo tiempo siente gozo porque descansa y sabe que tiene esperanza. E involucra su voluntad. Porque reconocer que Jesucristo es el Señor no es solamente saber que Él es Dios, sino someterse a su señorío. Sujetarse a Él y hacer lo que Él dice. Te voy a ilustrar la fe salvífica. La creencia que da salvación. Hace varios siglos, le dijeron a un millonario norteamericano que en Europa había un hombre que era capaz de cruzar grandes distancias sobre un cable. Cuando ese millonario escucha, eso hace varios siglos, que en Europa hay alguien que es capaz de hacer eso, él no lo podía creer. Y él dice, si eso es verdad y él lo hace, yo le voy a dar $1.000.000. Efectivamente, este equilibrista escucha lo de la propuesta y viaja a los Estados Unidos y le extienden un cable sobre las cataratas del Niágara. Él llega, efectivamente cruza al otro lado sobre el cable. Cuando llega al otro lado, le dice al millonario, ¿ahora crees que soy capaz de hacerlo? Y el millonario dice, sí, yo creo porque lo he visto. Ahora el malabarista toma una carreta llena de ladrillos y vuelve y cruza por el cable. Nuevamente le hace la pregunta al millonario, ¿ahora realmente crees que soy capaz de cruzarlo? Y el millonario dice, claro que sí, yo creo porque lo he visto. Ahora el malabarista le dice, entonces, móntate a la carreta porque voy a cruzar contigo. Eso es creer con convicción. Eso es creer con convicción. Es montarse a la carreta. Bien.
Verso 16 de Romanos 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque al judío primeramente, porque de ellos es el pacto, las promesas, se les confió la palabra de Dios. De ellos vino el Cristo en carne humana. Porque desde Jerusalén, en toda Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra, debía predicarse el Evangelio. ¿Y dónde comenzaba? Al pueblo judío. Al judío primeramente y al griego. El griego es una palabra que Pablo utiliza de manera intercambiable con la palabra gentil. Y ya lo dije, gentil es todo aquel que no es judío. Bien. Y nuestro segundo enunciado es: Pablo no se avergonzaba del Evangelio porque glorificaba a Dios revelando su carácter justo. Verso 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio da respuesta a la pregunta: ¿cómo puede un Dios justo salvar a hombres pecadores de una condenación sin que su justicia sea denigrada? Voy a leer, o ustedes lo recordarán quizás. En Proverbios 17:15 dice que aquel que justifica al impío es abominable a Jehová. Y en Éxodo 34:7 dice que el Señor de ningún modo tendrá por inocente al culpable. El Evangelio entonces nos da respuesta a la pregunta de cómo un Dios justo puede salvar a hombres pecadores de una condenación sin que su justicia se vea denigrada. ¿Y es por qué? ¿Por qué lo puede hacer? Porque Él pagó la deuda por nosotros. La paga por nuestro pecado fue saldada en la cruz. Su justicia ha sido satisfecha. La ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz por todos los creyentes. Algunas personas piensan que Dios está en el cielo y que el dominio de Satanás es el infierno. El infierno también es un lugar de Dios. El infierno es el lugar donde la ira de Dios se satisface sobre todos aquellos quienes no creyeron. Porque la ira de Dios se revela, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, de principio a fin. El hombre es salvo por fe y vive por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está escrito eso? En Habacuc 2:4. Mas el justo, ¿quién es el justo? Aquel al cual Dios le ha atribuido su justicia. Mas el justo por la fe vivirá. No nos avergoncemos. Apropiémonos de esto para que la próxima vez que tengamos la oportunidad de compartir esas buenas nuevas, no enmudezcamos, sino que demos gloria a Dios, lo cual es nuestro propósito, nuestro llamado, llevando a hombres y mujeres al conocimiento del Salvador. Y demos gloria a Dios
llevando a hombres para que conozcan acerca del carácter justo y santo de nuestro buen Dios. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, bendito Dios, te damos nuevamente las gracias por este tiempo. Gracias por esta tu iglesia, Señor. Te rogamos que la continúes edificando, bendito Dios, ayudándonos a crecer cada día más espiritualmente, Señor. Ayudándonos a cumplir esa gran comisión, Señor. A que de la misma manera como el apóstol Pablo podamos apropiarnos del mensaje del Evangelio y compartirlo, Señor.